El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que busca fortalecer la protección a carabineros, a la Policía de Investigaciones y Gendarmería ante episodios de violencia, una iniciativa que establece como agravante de los delitos de lesiones y homicidios contra personal policial que estos sean cometidos por encapuchados o por grupos organizados. Bueno, justamente queremos profundizar sobre este y otros temas. Nos acompaña el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Emilio Oñate, que ya está con nosotros en el estudio. Muchas gracias por acompañarnos, abogado. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, la primera duda que puede surgir es cómo se puede comprobar que esto haya sido o que una acción en contra de carabineros sea organizada. Porque sí, la parte del encapuchado es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando se toma un detenido, ¿cómo se puede comprobar que sea organizada y por lo tanto que la pena es más alta? Bueno, efectivamente esa es una de las tantas complejidades que tiene esta iniciativa que ha enviado o que ha anunciado el presidente de la República, porque eso tiene que ser objeto de una investigación, ¿no? Hay todo un proceso investigativo que tiene que desarrollarse y yo diría que no solo eso, sino que además, Carola, si me permite, hay que revisar también la constitucionalidad de una medida como esta a propósito de agravar penas para este tipo de delitos, porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en estas materias se ha pronunciado de manera disímil a lo que ha establecido la iniciativa legislativa en términos de la no posibilidad de acceder a penas sustitutivas, ¿no? Los beneficios que establece la ley 18.216 en casos, por ejemplo, relacionados con la ley Emilia o no, la ley de control de armas. Entonces, creo que la iniciativa tiene un sentido si ustedes lo quieren, comunicacional o que va en la dirección de fortalecer o empoderar más a las policías, pero habrá que ver, tenemos hoy día recién un anuncio, cuál es el contenido y los alcances de la propuesta que está anunciando el gobierno. Justamente ayer, este lunes, ¿no? se envía el proyecto de ley, veremos qué pasa en la discusión parlamentaria, pero quiero ir un pasito atrás en términos de lo que motiva, lo que origina todo esto. ¿Es necesaria una modificación de esta naturaleza desde el punto de vista legal? Bueno, yo soy de los que cree que fundamentalmente lo que hay que hacer es mejorar los protocolos ya existentes en el funcionamiento de carabineros, ¿no? No estoy tan convencido y por eso que creo que hay que ver el proyecto de ley, ¿no? Cuál va a ser el contenido de la propuesta gubernamental. Porque, le reitero, ya tenemos, ¿no? Sanciones en materia penal a propósito de el homicidio, lesiones graves o castraciones contra funcionarios policiales y gendarmería, ¿no? Y por lo tanto, me parece a mí que lo que el gobierno está haciendo, y que entiendo que así sea, fundamentalmente tiene que ver más bien con una señal de empoderamiento hacia las policías en una situación de alta complejidad, ¿no? Pero esto de paso termina distrayendo la labor parlamentaria, digamos, ¿o no? Bueno, yo creo que, mire, Mauricio, le insisto, creo que hay que ver el proyecto. Yo soy de los que cree que hay que revisar exhaustivamente la constitucionalidad que una iniciativa como esta va a tener a la hora de impedir que quienes resulten sancionados puedan acceder a beneficios alternativos. Perdón, ¿y por qué podría ser inconstitucional? Por lo siguiente, así ya lo ha planteado el Tribunal Constitucional en otras situaciones, porque estamos hablando de que las personas que resulten lesionadas, o sea, que resulten sancionadas o afectadas a penas, no pueden acceder a los beneficios que la ley establece, que la propia ley establece. Y eso afecta, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, contra el principio de igualdad ante la ley. Esto no quiere decir que no tengamos que fortalecer la institucionalidad o la orgánica de las policías, que yo más bien me inclino por esa vía, ¿no? Por hacer una reestructuración orgánica en el funcionamiento, en el respeto a los protocolos de las policías, de carabineros, de investigaciones. No necesariamente esta vía legislativa, me parece, va a tener o va a alcanzar la finalidad que me imagino el gobierno persigue. A ver, y justamente lo decía, el empoderamiento de carabineros, pero cuando hablamos de empoderamiento, y aquí un poco aplicando el sentido común más que tal vez a la parte legal, cuando hablamos de empoderar una institución, el hecho de generar leyes que sancionen a aquellos que las agredan o las ataquen, debería llevar a tener un mayor empoderamiento o generar un mayor respeto, que fue las palabras que se usaron durante la jornada de ayer. O se debería pensar más en que se cumplan los protocolos y que a través de las acciones se vea que organizaciones como estas, en ese caso, están cumpliendo con su labor, o hacer campañas comunicacionales como la que también se está llevando a cabo respecto de ayuda, protege a tu carabinero, que se están realizando a través de redes. ¿Cuál debería o cuál parece ser la forma más efectiva para lograr el objetivo final? Carola, mire,
Yo creo que todo esto, que es muy relevante a propósito de lo que usted comenta, tiene que ver con una cuestión que tiene poco rédito político, pero que es fundamental, y que es la modernización del Estado. Y en este caso, la modernización de las instituciones encargadas del orden público, de la investigación de los hechos ilícitos, ¿no? Estamos hablando de las policías. Yo creo más bien en una reformulación orgánica de estas instituciones. Por ejemplo, hay que ver si se justifica que una institución como Carabineros en el Chile de hoy siga teniendo una planta de oficiales y de suboficiales. Hay que ver, por ejemplo, si se justifica, ¿no? La enseñanza tradicional que las policías están teniendo y cómo se profundiza la enseñanza, por ejemplo, en materias de derechos humanos. La formación. A lo mejor es necesario alargar la formación policial. Quiero decirle que creo más en eso y que eso es lo que muestran otras policías uniformadas, no necesariamente militarizadas en el mundo, ¿no? Que dan más eficacia y eficiencia a la utilización de los recursos que tiene. Creo que por ahí va, o por esa dirección, debiera ser el camino más adecuado a seguir. Perdón, y eso en la teoría yo creo que está tal vez muy cuerdo respecto de lo que debería ser o tratar de seguir el ejemplo de otras policías, pero en la práctica, ¿es viable cuando hemos estado viendo que el enrolamiento a instituciones militarizadas, en este caso la escuela militar, o incluso la cantidad de carabineros de las dotaciones que tenemos es insuficiente? Por lo tanto, ¿cómo hacer el llamado para que mayor cantidad de jóvenes o no? En definitiva, es una organización como otras que existen en la cual se necesita de feligresía o de participantes que se deben llamar de acuerdo a ser una organización que dé buenas garantías, que tenga una buena formación, etcétera. Mire, yo creo que en esto, como en muchos ámbitos de política pública, lo que se requiere es voluntad política y estamos en un contexto en donde eso se requiere abordar con mucha decisión. Las medidas de modernización del Estado, las medidas de modernización de las policías generalmente ocurren también porque hay hechos que la detonan. Todo este estallido social, todo el cuestionamiento que hay hacia Carabineros. Recordemos que Carabineros es una de las instituciones mejor evaluadas hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Y hoy día, por distintas razones, recordémonos que al principio se nos dijo que no se utilizaban balines, ¿no?, en las manifestaciones, y después eso se supo. Todo eso va mellando la credibilidad de una institución tan importante. Pero yo creo que si hay voluntad política de la autoridad para modernizar, para reformular la estructura organizacional de Carabineros, esto en parte ya se hizo en la PDI y dio muy buenos resultados. El año 2008, ¿no?, se hizo una gran reforma a la Policía de Investigaciones. Bueno, creo que eso va a desencadenar en mejores resultados que estar incrementando procesos legislativos y en parte también distrayendo la función legislativa de otras materias que son más sensibles y más urgentes. Sí, quiero volver al proyecto de ley anunciado ayer por el gobierno. En una de sus partes se establece que no procederá, decíamos, el beneficio de las penas sustitutivas para los delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves contra carabineros, policías o gendarmes. Y también establece que quienes hayan sido condenados a prisión por los delitos antes mencionados solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido 2/3 de su pena. ¿Eso es, en definitiva, lo que a usted le parece que podría ser inconstitucional? Eso es lo que el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho a propósito de otros delitos, control de armas o no, de la ley Emilia, ha declarado la inconstitucionalidad cuando no se le puede aplicar a una persona que es objeto de una pena estos beneficios carcelarios. Y si existe ese antecedente, ¿cómo se entiende que el gobierno esté enviando un proyecto que tenga al menos dudas, digamos, Me de imagino constitucionalidad? que el gobierno tendrá que explicarlo en la tramitación legislativa, porque de seguro va a ser una temática que se va a abordar en el Congreso. Pero a priori, ¿a usted le parece que al menos esta parte del proyecto es inconstitucional? Desde luego creo que requiere una revisión constitucional, porque como no tenemos el texto, no puedo pronunciarme explícitamente, pero yo creo que es objeto de una revisión y puede ser incluso objeto de una objeción en la tramitación parlamentaria. Ya, y un punto como este podría entorpecer todo el resto de la tramitación, evidentemente. Absolutamente. Cuando hablamos de las demostraciones frente a la civilidad de las policías, tenemos, por ejemplo, y usted hablaba y mencionaba la PDI, por eso lo traigo a colación. La última información que hay son 6 detenidos producto de los destrozos, sobre todo en el tren subterráneo, 14 personas identificadas. Cuando vemos situaciones de ataques a instituciones, a organizaciones, medios de transporte, teatros, etcétera, en otros países del mundo, generalmente 2 semanas, 3 semanas pasan y ya hay detenidos, ya se identifica. Entiendo que todos pueden ser movimientos distintos, que no hay necesariamente un cabecilla, etcétera, ¿no? Puede ser muy variados los escenarios. Pero cuando llevamos casi 2 meses y tenemos 6 detenidos,
en una situación que era inédita en nuestro país y que se vieron afectadas muchísimas personas, así como también otras perdieron la vida, es suficiente para demostrar a la ciudadanía que se está haciendo el trabajo bien, que somos capaces, que son capaces, que están listos para afrontar una situación como la que se vive? Carola, mire, dos cosas. Primero, esto no lo digo yo, es una reflexión que han compartido distintos analistas, académicos, ¿no? Observadores del movimiento social. Lo que ha ocurrido en Chile difícilmente tiene parangón, ¿no? en la historia reciente, no solo de Chile, desde luego, sino que en otras partes. El estallido que hemos tenido, por ejemplo, en Francia hace no mucho tiempo atrás, no tuvo la magnitud ni la persistencia que ha tenido el estallido ni las manifestaciones sociales en Chile. De hecho, entiendo por información que ha dado el propio Carabineros, es que ellos tenían del orden de 2.000, 2.500 efectivos de fuerzas especiales para hacer frente a contingencias de este tipo, ¿no? Y la verdad es que hemos sabido que se han requerido más de 20.000 efectivos para hacer frente a estas manifestaciones. Entonces, hay un tema evidente de que esta situación, además de nadie poder proyectarla, Carabineros no tenía la capacidad institucional para hacerle frente. Pero dicho eso, a mí también me parece que evidentemente, y esto tampoco es nada especialmente nuevo, ¿no? La capacidad de inteligencia que ha tenido el Estado chileno para abordar esta materia, o la capacidad para sujetarse a ciertos protocolos que permitan hacerle frente a esta contingencia, ha quedado muy al desnudo, ¿no? De mucho déficit. Y por eso es que yo creo, por eso le insisto en este tema, creo que una materia como esta no pasa por un tema legislativo, fundamentalmente pasa por un tema operativo y de estructura organizacional de policías que sean capaces de hacerle frente a manifestaciones que no sé si se van a repetir con esta intensidad o con esta masividad, ¿no? Pero que tengan la capacidad operativa y el cumplimiento de protocolos. Es verdad que han habido carabineros lesionados, hay carabineros también que están afectos a sumarios administrativos y a procedimientos administrativos, pero la verdad es que hemos quedado muy al desnudo la incapacidad policial para hacerle frente a esto. Ya, pero entendiendo lo excepcional de la situación y desde el punto de vista nuevamente en lo legal, ¿las normas que actualmente rigen en Chile son las suficientes para enfrentar una situación de esta naturaleza? A mí me parece, Mauricio, que absolutamente. A mí me parece que el tema, más que déficit legislativo, es un tema de déficit operativo. Mire, le digo más. El Código Penal, y esto también es bastante estudiado desde el punto de vista del derecho penal, nuestro Código Penal ha sido parchado sistemáticamente, ¿no? Y requiere una legislación penal mucho más sistémica. Yo diría que si vamos a hablar de cambios legislativos, deberíamos hablar de cambios legislativos que avancen en un nuevo Código Penal que tenga una mirada mucho más sistémica, ¿no? En cuestiones relativas a la ejecución de la pena, que leyes específicas que lo único que hacen, me parece a mí, más bien es seguir parchando la legislación penal. Y si queremos abordar de verdad el tema de la contingencia o del estallido social, más bien creo que se requiere una modernización, insisto, de las policías. Ahora, lo tuvimos hace una semana o así, un poquitito más tal vez, las críticas respecto del actuar del Ministerio Público, en el cual por parte del gobierno, el ex subsecretario hoy Uvilla, de hecho, cuestionaba que se acompañara en la labor a lo que se estaba haciendo por parte de seguridad de las policías, en que estas personas que quedaban o que eran detenidas quedaban de inmediato en libertad. Entonces, ¿se está haciendo bien la pega por todos lados? ¿Es suficiente lo que hay? Bueno, es una difícil pregunta, Carola, porque la verdad es que yo creo que el Ministerio Público siempre va a estar amparado en la lógica de y no puede hacer mucho otra cosa, ¿no? En que, bueno, si no se acreditan las investigaciones, si no hay pruebas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a persistir en el ejercicio de la acción penal? Yo creo de verdad, le insisto, que el foco de esta situación no está puesta. Por supuesto, toda institución puede mejorar su funcionamiento, pero me parece a mí que hay que hacer una revisión mucho más exhaustiva del tema policial. Creo que ahí está los protocolos de funcionamiento, la capacidad operativa, le insisto, más que lo legislativo. Ya, y si se lleva esta capacidad operativa, ¿es hoy el momento? Porque, perfecto, todos podemos tener autocrítica y decir, sí, la verdad es que nos tenemos que reorganizar, cuestionar nuestros protocolos, ver si efectivamente están cumpliendo, fiscalizarlos, la formación que se le da a los efectivos. Pero ¿es hoy se puede hacer eso?
¿Cree usted en Carabineros o no es el momento? Porque hoy se actúa en función de una reacción constante. O sea, yo creo que cuanto antes una temática como esta se aborde, mejor. Absolutamente, pero la capacidad está para hacerla hoy cuando existen factores de, me imagino, agotamiento, asumo también recursos que están mermados, volver a armar comisarías que han quedado destruidas y así una serie de situaciones. Sí, yo le doy mi opinión en esto. Al revés, o sea, creo que el foco hay que ponerlo en eso, en la reestructuración organizacional y operativa, más que en proyectos de ley. Creo que es más eficiente y más eficaz. Muy bien, pues Emilio Oñates, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muy buen día. Gracias, buenos días.